Hola, ¿qué tal equipo? Un nuevo video para nuestro canal. En esta oportunidad tenemos la impresora L3150 en la cual nos está presentando el error de almohadillas. Este error de almohadillas, ¿por qué sucede? Sucede básicamente porque ella tiene unas almohadillas en la parte de atrás en las cuales cada vez que imprime o prende o hace un ciclo de limpieza automático que está programado ella para hacerlo, expulsa tinta. ¿Y para dónde va esa tinta? Para las almohadillas. Entonces ella detecta después de ciertas impresiones, aproximadamente unas 30.000 impresiones, se va a bloquear. Y usted dirá, pero eso es un problema. No es un problema, sino que es parte de una prevención para que no se desborde la tinta de atrás donde está el almacén de tinta con las almohadillas, ¿ok? Y eso es lo que vamos a aprender en este video. Recuerden que si necesitan el reset para este equipo y para todos los equipos, abajo está la página web reset.realzarecargas.com, donde lo podrán adquirir por un módico precio, y las personas de soporte, si usted no lo sabe usar, pues lo van a hacer por usted sin ningún costo adicional. Entonces, después de haber dicho esto, mi gente, las impresoras, como les digo, se va a bloquear después de un cierto tiempo, todas, absolutamente todas. Entonces vamos a aprender a sacar las almohadillas de este equipo. Vamos a girar la impresora y nos vamos a encontrar con esta sección del lado izquierdo de la forma en que tú me estás viendo, ¿ok? Entonces vamos a encontrar aquí un perno, un tornillo, y vamos a buscar un desarmador estrella o estría, como lo puedan encontrar ustedes. ¿Cuál es la medida? 1/4 por 6, aquí está. 1/4 por 6, ahí está. Esa es la medida, no importa que sea largo, ¿ok? No importa que sea largo, esto aquí es un imán para poder tener el perno agarrado, ¿ok? Entonces vamos a agarrar aquí, sacamos. Ahí está, observen, el perno queda ahí sin ningún problema que se pueda caer. Y luego vamos a hacerle tracción a la tapita hacia atrás, ¿ok? Así. Ahí está, salió perfectamente, ¿ok? No hay más, ahí salió perfectamente, cae la tapita. Entonces ya tenemos la almohadilla aquí a la vista. Y aquí abajo tenemos otro pernito. Sacamos el pernito, ahí está. Recuerden la diferencia de los dos pernos, uno es blanco y otro es negro. El negro va aquí afuera, ¿por qué? Para hacer juego con el color de la impresora, aquí está. Y el blanco no es necesario que adentro sea negro porque va a estar oculto a la vista de los demás. Entonces vamos a aquí, vamos a sacarla hacia allá. Ahí está, ahí, listo, ahí está. Las almohadillas totalmente libres, ¿ok? Ahora, ustedes dirán, Wilson, pero ¿cómo las lavo? ¿Ok? Hay al menos 3 opciones. Número 1, vas a sacar una por una las almohadillas, ¿ok? Y las vas a lavar con agua, pero eso es bastante contaminante. Las vas a lavar con agua y luego las pones en orden como están aquí. Número 2, puedes también comprar unas almohadillas nuevas, en Mercado Libre las venden, ¿ok? Y las vas a colocar aquí. Y también hay una opción de que venden todo este recipiente que ustedes ven aquí con las almohadillas originales. Y también una cuarta, por último, es como he visto en algunos colegas que están por allí, que extraen las almohadillas y colocan otro material parecido a las almohadillas, pero que absorben la tinta y hacen un buen procedimiento. Por favor, no coloquen este recipiente sin almohadillas, como están viendo en esta foto que está aquí, donde observé que un colega dice que él las usa así y de verdad no lo recomiendo en absoluto. Entonces, si por casualidad en alguno de mis videos ustedes vieron que yo colocaba un recipiente aquí, de verdad que no es necesario, porque si este es fácil de extraer, entonces no es necesario el recipiente aquí, un potecito o un pomito. Entonces podemos nosotros sin ningún problema extraer esta almohadilla. El problema de las impresoras viejas es que las almohadillas estaban por aquí abajo y literalmente había que desarmar todo para poder extraer las almohadillas, ¿ok? Entonces vamos a volverla a armar, ¿ok? ¿Cómo la vamos a colocar? Fíjense que tenemos esta sección, esta pestaña que está más levantada, y aquí no tenemos ese tipo de pestaña, ¿lo ven?
Ahí está. Aquí no está ese tipo de pestaña, sino que está este. Entonces la vamos a introducir de esta manera. Aquí tiene unos carriles, uno aquí y otro aquí. Vamos a colocarlo. Ahí está. Fíjense que entra sin ningún tipo de presión. Y al llegar aquí, escuchen. Ahí está. Perfecto. Ahora vamos a colocar. De todas maneras, si quieren ver cómo lavo las almohadillas, aquí en la tarjetita voy a dejar un video de cómo se lavan las almohadillas. Vamos a colocar el pernito. Ahí está. Vamos a colocar la tapita y el pernito negrito. ¿Okay? Fíjense, con el imancito aquí no tenemos problema que se nos caiga. Si no, el perno no funciona, pero si colocamos el imancito aquí, ahora sí, ¿lo ven? Y se hace muchísimo más cómodo, porque si no, por ejemplo, ustedes al momento de estar aquí poniendo el perno, ¿ven? Entonces se les puede caer, no entra. Entonces si usamos el imancito, no vamos a tener problema. Ahí está, ¿ven? Perfecto. ¿Ves? Entonces esto es todo por este video. Pásenla bien, mi gente. Espero puedan haber solucionado el tema de las almohadillas y por favor limpiarlas y lavarlas o reemplazarlas por ellas mismas, por unas nuevas o por otro material, algodón, guata, lo que ustedes quieran, algún trapito de algodón, algún pañuelo, todo funciona. Lo importante es que las laven. No, por favor, ni se les ocurra en algún momento dejar eso sin almohadillas, porque va a ser un desastre. Y también no dejen de lavarlas, porque también va a empezar a botar la tinta y va a dañar y a recorrer toda la tinta en la base de la impresora y donde ustedes también tengan su equipo, sobre la mesa, sobre el computador, sobre el ordenador, cualquier cosa, ¿ok? Entonces, cualquier otra cosa, déjalo aquí saber en los comentarios. Pásenla bien, hasta una próxima oportunidad.